curso de redacción científica. En realidad el curso es bien curioso, ¿no? No sé si han visto la sumilla. Justo le pedí a Vicky que me mande la sumilla, no, el doctor Escondería que me mande la sumilla del curso. Curiosamente el curso no es redacción, o sea, el curso es redacción, pero si ustedes ven las unidades, no sé si han logrado ver la sumilla del curso, porque la sumilla es un documento que nosotros no podemos cambiar. O sea, nosotros podemos cambiar cualquier cosa, el temario, la bibliografía, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, menos la sumilla. La sumilla es algo que ya viene del posgrado. Pero lo que me sorprende no es la sumilla, sino las unidades que nos han planteado desarrollar. La primera unidad del curso es sobre tipos de artículos, sobre idea de investigación y sobre redacción. La segunda unidad es de bioestadística y la tercera unidad de análisis crítico, que eso no tiene que ver con redacción, es otra cosa diferente. Entonces, ¿cómo está? Como tenemos que cumplir lo que dice, he tratado de priorizar un poco más la parte de redacción, porque de eso se trata, ¿no? Ustedes tienen que sacar un artículo de revisión y comenzar un caso clínico, creo que también dice entre los objetivos para poder aprobar el curso. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar con algunos profesores que ustedes me conocen, principalmente con la doctora Leslie Chávez, que yo he dado clases con ella, pero hay un problema. Con ella, por ejemplo, las clases no podrían ser presenciales. Pues eso más o menos les estaba comentando por intermedio de Vicky, que bueno, es con quien más he conversado, y van a haber semanas que vamos a tener que trabajar de manera virtual en el mismo horario, puede ser de 3 a 5 y 15, 5 y 20, pero virtual. ¿Por qué propuse eso a la doctora Leslie? Quería que sea de 2 a 5. Ustedes saben que su clínica creo que era 1, ¿no? Ya, pues a menos de que vivan, no sé, en San Miguel, podrían llegar en 30 minutos, ¿no? Pero no creo que sea el caso de todos. Entonces, por eso le propuse a la doctora si podían comenzar las clases que le toca a ella a partir de las 3, 3 y 10, ya hasta las 5, pues que es el horario que tenemos. Por ahí nos pasamos 5 y 15, no creo que haya problema. ¿Sí? ¿Les parece? Eso. 4. No, claro, el día no cambia. Estamos libres. Claro, o sea, a mí me dijeron que tienen clases hasta la 1. Por eso como tienen clases hasta la 1, la doctora me dijo, ya, normal, tú me has dicho 2 y 5. Sí, pero hay un pequeño detalle que si es presencial, podrían a las 2, pero ella no puede estar en presencial. Entonces, yo digo, si es virtual, no podría ser a las 2, porque implicaría que ustedes se vayan a sus casas o a un lugar cerca, por lo menos, o quedarse acá y ver las clases virtuales, pero es un poco incómodo por la red también, ¿no? La red no ayuda mucho. Entonces, en aras a eso, Tres y media. Solo llego a tu casa. 3 y media. yo también le pregunté, pero Estoy volando acá. creo que hasta las 6 puede, algo así me dijo. Voy a volver a preguntarle, pero como una idea tentativa sería a partir de las 3. 3 y media. Hasta las 5 y 15 más o menos. Para darles tiempo que puedan llegar a sus hogares. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les estoy mencionando, a ver, doctores, un ratito. Como les estoy mencionando, vamos a trabajar con la doctora Leslie. Por ahí estoy coordinando a ver si el doctor César puede también ayudarnos en algunas clases de estadística también, más que nada. La doctora Leslie sí se va a hacer cargo de prácticamente todo de análisis crítico. Y ahorita no les presento el sílabus porque está en proceso de aprobación. O sea, lo he mandado para que le den el visto bueno, y una vez que ya le den el visto bueno, se lo mando al delegado. El delegado, se lo mando al delegado y él se lo socializa a todos ustedes. ¿Les parece? Por eso no les he traído el sílabus, porque todavía está en proceso de aprobación. Si me observan por ahí algo, voy a tener que modificarlo. Y si se los presento ahorita y después se los modifico, ya no sería muy dable el documento, ¿no? Entonces, voy a comenzar las clases directamente, ¿sí? Y creo que mañana, más tardar pasado, voy a tener el sílabus con la aprobación para que se lo pueda socializar a todos ustedes. La siguiente clase que vamos a tener, puedo explicar algunas cositas básicas del sílabus ya aprobado y continuamos con las actividades. ¿Les parece? Sí, de esa manera vamos a trabajar. Bien. Y como les decía, el curso tiene cierta redacción, pero tiene también bioestadística y análisis, lo cual me parece genial. O sea, no es una crítica negativa, pero no es solamente redacción, a eso voy. O sea,
es un curso solamente de aprender a redactar. Es un curso en el cual también tenemos que hacer análisis bioestadístico y análisis crítico de una lectura. Entonces implica de que el equipo de trabajo sea más amplio, ¿me entienden? Entonces por eso vamos a trabajar en conjunto. Entonces este curso que vamos a tener, la finalidad es redactar un artículo de revisión, mandarlo a una revista. Tentativamente sería genial si le pueden mandar a la revista de acá a la facultad, porque también acá en la facultad la revisión del artículo también es un poco más rápido, pero no es obligatorio. Si ustedes quieren mandarlo a una revista, un journal de otro país, o de repente dentro de acá de Perú, de alguna otra institución, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero que tenemos que redactar un artículo de revisión, tenemos que redactar un artículo de revisión. Y no solamente un artículo de revisión, sino también comenzar la redacción de nuestro caso clínico, que es, me imagino, la modalidad, que no todos, pero la gran mayoría creo que va a optar para poder sacar su título de especialidad. Estamos un poco confundidos porque nosotros nos había dicho que según nuestra currícula, ¿ustedes qué años son? ¿2022? 22 cosas. Ustedes tienen que hacer tesis. Sí, exacto. Entonces, si vamos a hacer tesis, ya no nos vamos a buscar tanto en el caso. Claro. Bueno, igual hacer un caso para publicarlo lo sumo ustedes, ¿no? Claro. Una publicación más. Pero si tienen que hacer tesis, ustedes llevan cursos de tesis, entonces. Tesis un día. Es un consejo que les doy, vayan avanzando, ¿no? Porque la tesis no se hace en un año. Ojo, estoy diciendo un año, ¿no? Estoy diciendo un mes, 2 meses. En un año se puede hacer una tesis, pero trabajando arduamente. Entonces, ahorita ya deberían tener por lo menos un tema de tesis, por lo menos pensando quién puede ser su asesor y por lo menos le buscan antecedentes. O sea, y no soy malo, si no le digo la verdad. O sea, ya deberían ir avanzando en eso para que al final no demoren. La idea es que ustedes terminen su especialidad, que terminen el próximo año, ¿no? Sí, próximo año también, ¿no? La idea es que terminen su especialidad y que sustenten al mes, a 2 meses, o sea, no demora mucho. Eso no capaz. Así que no se duerman. Bueno, entonces me siento mejor todavía porque esta clase les va a ayudar mucho. Así que, entonces, igual, según la sumilla, para aprobar este curso, tenemos que redactar un artículo de revisión y comenzar la redacción de un caso clínico. Creo que en el caso clínico no van a tener ningún problema, porque todos están trabajando con pacientes, tienen ahí un caso tentativo que podrían publicar. Ustedes son tromes tomando fotos, registrando los casos, así que por cuestiones de fotografía, por cuestiones de paciente, creo que no les va a faltar. La idea es poder redactar, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, primero me presento, soy el doctor Heriberto Ruiz, soy del área de ciencias básicas de acá de la universidad. Bueno, personalmente yo hago investigación, al igual como hacemos también trabajos experimentales. Lo que más hacemos nosotros en el área donde nos desarrollamos es trabajos experimentales. Aparte de eso, ahorita estoy colaborando con la revista de Odontología San Martina, de acá de la facultad, soy editor adjunto, así que nos llegan muchos casos clínicos, muchos trabajos experimentales. Por eso les digo que acá la revista revisa o las revisiones son más rápidas, porque estoy dentro del grupo editorial, entonces yo veo cómo los artículos llegan, se le da la revisión y rápidamente se da respuesta. No sé cómo trabajarán otras revistas, yo sé que algunas revistas se pueden demorar 2 o 3 meses en responder, otros medio año en responder, otros un año en responder. Una vez mandamos un paper en enero y nos respondieron en noviembre de ese año. Pero bueno, cada revista tiene su propia dinámica, ¿sí? Entonces, justo en la revista estamos trabajando con el editor general, que es el doctor Franco, que seguramente ustedes lo conocen. Y bueno, con él y con la doctora Leslie, que también es editora de la revista, estamos viendo los artículos y por eso les decimos que si pueden mandar sus publicaciones a la revista de la facultad, sería bastante adecuado porque en la revista el proceso editorial, el proceso de revisión es más rápido. ¿Sí? Muy bien. Están un poquito apagados. Me imagino que es por la marea de harina después del almuerzo, ¿cierto? Ya, qué bueno. Muy bien. A ver si nos vamos despertando. Muy bien. Entonces, en base a lo que hemos conversado, seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, doctor, yo tenía pensado hacer un tema de tesis. Tenía pensado hacer un tema de investigación, pero no sé si mi tema de investigación sea correcto o no sea correcto, sea adecuado o no sea adecuado. ¿Cómo yo puedo saber que un tema de investigación es adecuado? Bueno, en realidad hay varios factores que nosotros tenemos que considerar. Para yo comenzar una investigación, para yo poder iniciarla, primero, yo tengo que partir de una idea.
problema que yo he visto dentro de la especialidad. En toda especialidad me van a decir que se han solucionado el 100% de los problemas que ustedes ven. Siempre hay nuevas técnicas, ¿cierto? ¿Y por qué aparecen nuevas técnicas? Porque hay deficiencias o de repente técnicas antiguas se podrían hacer de una manera más rápida o conseguir resultados en un tiempo más corto. Entonces, ustedes que son los especialistas, ustedes que están inmersos en la especialidad, pueden ver, según su quehacer diario con los pacientes, pueden ver qué problemas van surgiendo mediante ustedes van tratando a esos pacientes. Problemas de repente relacionados a la enfermedad o problemas de repente relacionados al tratamiento. ¿De dónde más podemos sacar ideas de investigación? Simplemente de revisiones. Yo no puedo decir que, por ejemplo, la doctora, ¿su nombre cuál es? Karim. La doctora Karim habrá revisado los mismos papers, los mismos textos de repente que la doctora Catherine, ¿no? Que la doctora Catherine, no. Ambas están en la misma especialidad, pero cada una de repente ha revisado diferentes artículos, ha revisado diferentes bibliografías, ha tenido otra experiencia. De repente la doctora ha tenido pacientes diferentes al de la doctora, han estado expuestos a diferentes casos. Entonces, según lo que ustedes han revisado, según la bibliografía o de repente según la experiencia que ustedes tienen, también puede surgir una idea de investigación. La idea, doctores, es que cuando ustedes tengan una idea sobre qué van a redactar o sobre qué van a investigar, háganse una pregunta. Y esta pregunta que ustedes se hagan en base a su idea, tiene que ser una pregunta que todavía no haya sido respondida, ¿cierto? Porque si ustedes hacen una pregunta y ya hay respuesta para esa pregunta, ¿valdrá la pena investigar sobre lo que quieren? No, no vale la pena, porque es algo que posiblemente ya se ha estudiado. Entonces, la idea cuando uno hace investigación es primero tener la idea sobre qué voy a investigar. Y esa idea nace a partir de mi experiencia o de mi revisión previa. Y segundo, si yo tengo una idea sobre qué investigar, hay que volverle una pregunta. Y esa pregunta obviamente no tiene que tener una respuesta. Entonces yo digo, ya, sobre eso voy a investigar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los factores que me llevan a yo poder desarrollar una idea de investigación? Bueno, el primero, como les mencionaba, la experiencia personal. En base a la experiencia que nosotros tenemos, a pesar, repito, que todos están llevando la misma especialidad, algunos vienen de diferentes universidades, ¿cierto? Algunos vendrán de Villarreal, San Marcos, Wiener, San Martín, vienen de varias universidades, cada uno tiene una experiencia distinta. Y en base a su experiencia puede surgir una idea sobre qué investigar. Otro son investigaciones previas. ¿Qué pasa cuando tú tienes una idea? ¿Qué te dice tu asesor? Lo primero que te dice tu asesor cuando tú tienes una idea. Bueno, personalmente lo que yo digo, ¿no? ¿Has revisado antecedentes? Porque a veces un alumno tiene la idea, doctor, quiero investigar sobre esto. ¿Y qué hay? ¿Hay información previa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú buscas y sobre lo que tú quieres investigar haya demasiada información? ¿Valdrá la pena trabajar sobre eso? De repente, si es que cambiamos algunos factores, ¿no? Pero tengan en cuenta que es ya una idea que ya se ha estado trabajando, es una idea que ya se ha estado investigando. Entonces, las investigaciones previas son importantes. Ahora que están comenzando a hacer sus tesis, o de repente algunos ya las tienen un poco avanzadas, un punto importante para el desarrollo de la tesis es revisar ¿qué cosa? Antecedentes. Revisar antecedentes para ver si ese tema de investigación ya ha sido investigado por otros investigadores. Las conversaciones con expertos son muy importantes, ¿no? Precisamente cuando tú quieres investigar sobre algo, ustedes están en la especialidad de ortodoncia, ¿cierto? Entonces, tú tienes una idea, buscaste los antecedentes, ¿a quién buscas? A una persona que haya investigado sobre lo que tú quieres, pero que haya investigado más, ¿cierto o no? Entonces buscas a una persona, a un experto, puede ser un docente, o de repente en tus antecedentes tú has visto que un investigador, ¿no? Pablito publicó esto, Pablito publicó esto, dice mucho Pablito, es un don en esa área, ¿no? ¿Qué haces? Le escribes. Y créanme que los investigadores te responden, ¿ah? Algunos piensan, ¿no? No le voy a escribir, nunca me va a responder. Mentira. Cuando un investigador ve que otros están siguiendo su trabajo, se sienten honrados y te escriben.
te alientan a que investigues sobre lo que ellos están haciendo, hasta te invitan en la institución donde ellos trabajan, si es que se da la oportunidad. Así que no descarten esa idea. Por algo los artículos que tienen autor corresponsal, y ahí también aparece la dirección, en este caso de correo de investigador. Entonces ustedes, para poder conversar con expertos, pueden hacerlo de manera presencial, si es que es un profesor de la universidad o de repente un clínico muy bueno que también sabe que hace investigación, o pueden hacerlo de manera indirecta, de manera virtual, utilizando el correo por correspondencia, ¿sí? Eso es muy importante, la conversación con expertos. Otro punto importante es la prioridad. Esto realmente acá en la universidad no se aplica mucho, pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado que hay algunas instituciones, por ejemplo el INS, que da subvenciones, ¿no? Subvenciones económicas, ¿para qué? Para que hagas investigación. Pero a veces, por ejemplo, el INS que te dice, ya, yo te doy dinero, pero estos son los 5 temas que a mí me interesan que se investiguen. ¿Alguno de esos temas te interesan? ¿Sí o no? Por ejemplo, uno de los temas que más investigan en Perú, en área de salud, es tuberculosis. Entonces, si tú vas a hacer un trabajo sobre tuberculosis, ahí recién miran tu proyecto y dicen, ah, mira, qué interesante. Pero si tú le presentas algo sobre dengue, por ejemplo, ahorita, a pesar de que hay muchos casos de dengue, no es, digamos, una prioridad de investigación, te dicen, no, primero vamos a dar subvención a los 5 temas que nosotros estamos viendo que son los más relevantes. Eso acá en la universidad no se aplica mucho, porque acá se les da libertad a ustedes que tocan el tema. O alguien les ha dicho, no, tienes que investigar sobre reumatología fija. No puedes investigar sobre otra cosa, pero, ay, doctor, no me interesa. ¿Me entienden, no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Entonces, acá en la universidad no hay eso, así que ustedes están con toda la libertad para poder escoger el tema que ustedes deseen. Pero hay instituciones que sí te piden que investigues sobre algunos temas prioritarios. Y por último, tenemos los campos emergentes. En ortodoncia no sé cuál será un campo emergente, pero hace muchos años, en periodoncia, nació ¿qué cosa? Los famosos implantes. ¿Se acuerdan o no? La implantología era algo que casi nadie lo hacía, ¿cierto? Es más, era una posibilidad de tratamiento que muy pocos profesionales lo tenían en cuenta. Y después la implantología empezó a surgir. Cuando hice pregrado, por ejemplo, a nosotros no nos pedían récord de implantes. Ahora los alumnos pregrados sí les piden por lo menos 1 o 2 implantes que por lo menos asistan al implantólogo en el posgrado. A nosotros no nos pedían eso. Nosotros exodoncias, prótesis fija, prótesis total y punto. Pero miren cómo algunos campos van emergiendo y se van haciendo más sólidos, ¿no? En ortodoncia me imagino que habrá algunos, digamos, aparatologías novedosas, creo que por ahí leí invisibles, no sé qué tanta cosa. Bueno, no es mi área de expertise, obviamente, pero esos campos emergentes a veces vale la pena investigar porque es donde más vacíos tiene el conocimiento, ¿cierto? Porque como es un campo emergente, es un campo que recién están haciendo, no hay mucha información sobre ello. ¿Se entiende, no? Entonces, para que ustedes escojan su idea de investigación, tendrían que tomar en cuenta esos factores. Entonces, para yo poder escoger mi tema de tesis, para yo poder escoger mi tema de investigación, tengo que enfocarme en un problema. Si no hay problema, no hay trabajo. ¿Se entiende? Porque ¿qué es lo que busca mi trabajo de investigación? ¿Qué es lo que busca? Solucionar un problema. Ahora, según la Real Academia Española, un problema es un aspecto que se trata de aclarar o solucionar. O sea, algo que no tiene solución. Si lo llevo a un campo un poquito más conocido, por ejemplo, ¿se ha inventado algún medicamento para aliviar o para curar el VIH? ¿Lo dudan? No hay. ¿Algún medicamento para curar diabetes? No hay. Hay tratamiento, pero no hay curación. Entonces, eso hasta la fecha es un problema para poder investigar o no. Y ahorita los genetistas, los biólogos están colocando mucho ATP, mucha energía en querer solucionar ese problema, ¿sí? Pero les cuento que también un problema es algo que tiene una solución dudosa, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Que hay una solución, pero como que no convence mucho, ¿no? Hace mucho tiempo, bueno, les puedo hablar un poco del área de farmacología. Hace mucho tiempo se inventaron algunos medicamentos llamados COTZIPs, no sé si ustedes los conocen, etoricoxib, celecoxib. Cuando se hicieron las pruebas no generó gastritis en ningún paciente. ¿Y qué dijeron? Los COTZIPs
COXIPs no generan gastritis. Mentira, porque cuando tú revisas la metodología, para poder llegar a esa conclusión, los pacientes previamente recibieron omeprazol. O sea, como que, ¿qué fue malo, no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo vas a tú decir que este medicamento funcionó en pacientes que recibieron previamente omeprazol? Entonces, ¿podemos asegurar al 100% que los COXIPs no generan nada de gastritis, nada de acidez? No. A pesar que esos trabajos dicen que sí, su solución fue una solución dudosa. Premedicar como omeprazol obviamente no me indica que el COXIP funcione, ¿cierto? Pero bueno. Y lo otro es un problema, es una situación en la cual tenemos todavía datos desconocidos, ¿sí? Esto es genial, ¿saben por qué? Porque cuando uno investiga un problema, a veces tú solucionas algo, pero hay huecos, hay vacíos que todavía se pueden solucionar. Y yo sé que a todos ustedes les ha pasado cuando han sustentado su tesis de pregrado. Al final ustedes hay una diapositiva en la sustentación que se llama recomendaciones, ¿sí o no? Y ahí que dices, recomiendo hacer el mismo trabajo pero en otra población, o recomiendo utilizar una técnica parecida, o recomiendo ampliar el rango de pacientes, ¿no? Cuando tú haces eso, tú prácticamente estás diciendo, mi trabajo está genial, pero ¿saben qué? Tiene este hueco, este hueco, este hueco, este hueco, que si por ahí otro alumno de pregrado, otro investigador quiere solucionarlo, adelante, lo puede trabajar, ¿cierto? Entonces es importante hacer trabajos, porque al momento de tú hacer trabajos, tú estás solucionando un problema, pero se generan en el camino ¿qué cosa? Otros problemas. Y esos otros problemas pueden cogerlo otros investigadores para también manejarlo, ¿sí? Entonces es malo leer antecedentes, al contrario. Nunca uno debe hacer una tesis sin revisar antecedentes, porque algo genial no solamente es revisar el trabajo que otros han hecho, sino fijarse en las recomendaciones. En algunos papers te aparecen recomendaciones, pero en los artículos te aparece con otro nombrecito, limitaciones. No sé si han visto. Y en la limitación dice, no pude investigar en tal población por este problema. Ah, ya, pues entonces nosotros hay que investigarlo. ¿Me entienden? No pude usar tal cosa por este motivo. Ah, ya, entonces nosotros hay que usarlo. ¿Me entienden? Entonces ahí encontramos algunos agujeritos que nosotros podemos solucionar. Entonces, para yo hacer una tesis, ¿qué tengo que buscar? Un problema. ¿Y el problema qué características tiene? Uno, que no tenga ninguna solución encontrada por el hombre hasta el momento, ¿cierto? Dos, que sea de repente algo que otros han investigado, pero que la solución todavía no convence. Y tres, que sea algo que han investigado y que por ahí ha generado algunos vacíos que vale la pena seguir esa misma línea de investigación. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, hace unos años se estudió en periodoncia la osseointegración. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso, no? La osseointegración. ¿Qué pasa si un implante se integra? Todo está bien. Si no se integra, se pierde el implante. Y por otro lado, se empezó a estudiar cómo mejorar la osseointegración. Pero ¿qué sucede? Después se descubrieron los medicamentos, porque cuando a ti te hacen una cirugía de implantes, te tienen que colocar ¿qué cosa? Analgésicos y antiinflamatorios. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que los analgésicos y antiinflamatorios que estoy colocando no reducen la osseointegración? Y ahí nació toda una línea de investigación en la cual solamente se dedicaron a investigar fármacos que favorecían o retrasaban la osseointegración. Y se imaginarán cuánta investigación hay, ¿no? No solamente se estudiaron AINES, corticoides, se estudiaron hipoglicemiantes para poder decir, oye, le puedo colocar un implante a un diabético que toma metformina, la metformina no generará reducción de la osseointegración, y empezaron las líneas de investigación. Entonces la idea, doctores, es encontrar ¿qué cosa? Un problema. Esto es lo difícil. Cuando uno hace una tesis, siempre lo difícil es buscar el problema. Eso es lo más difícil. Después buscar antecedentes, redactar el marco teórico, redactar la metodología, eso es más fácil. Es laborioso, pero es más fácil. Pero lo más difícil es encontrar el problema. ¿Qué problema es lo que yo voy a tratar? A ver, acá por ejemplo, en el ejemplo 1 que dice, beneficio de productos naturales en el tratamiento de la enfermedad periodontal. ¿Qué opinan? Bueno, somos odontólogos, yo creo que el coloquio de periodoncia, pero personalmente he hecho más investigación en periodoncia que en ortodoncia, por ahí hemos hecho también algunos. Pero esto es más fácil de entender, ¿Qué
y menos riesgoso de que comete unas nada, ¿no? Y diga algo que no es. ¿Sí? A ver, digan ahí. Eso, por ejemplo, ustedes que son odontólogos, ¿habrá algún producto natural que se utiliza actualmente para enfermedad predental? Porque ustedes antes de colocar aparatología tienen que ver que el paciente no tenga enfermedad predental, ¿no? Obviamente. ¿Existirá algún producto o seguimos con la clorexidina, citromicina y todo eso? Creo que seguimos, ¿no? Bueno, esto todavía no se descubre. No se descubre. Un producto natural que alivie la enfermedad periodontal y que ya no utilicemos clorexidina o algún otro aditamento químico, no, todavía no hay. Entonces, ¿valdrá la pena investigar sobre esto? Bueno, en el área de periodoncia lo están haciendo. ¿Se entiende? Investigar algunos productos naturales. Personalmente estamos investigando un producto natural en el tratamiento de la enfermedad periodontal en San Fernando. Ahora, esto otro de acá, efecto de la uncaria tormentosa. ¿Alguien sabe qué es una uncaria tormentosa? La uña de gato, ¿no? Efecto de la uña de gato en la reducción de citoquinas proinflamatorias en la enfermedad periodontal. ¿Qué opinan? Esto será también un problema que no tiene nada de solución, pero yo les comento algo. Si yo a esta oración la dejo solamente acá, citoquinas proinflamatorias, sí, ya está demostrado. Está demostrado que la uña de gato reduce las citoquinas proinflamatorias, pero en periodoncia, en modelos de obesidad, en modelos de diabetes, en modelos de hipertensión. Ustedes saben que la hipertensión, la diabetes, la obesidad generan moléculas proinflamatorias, ¿no? La grasa es un tejido inflamatorio. Cuando ustedes toquen acá el panículo adiposo periumbilical, esto es tejido inflamatorio. ¿Se entiende? Y acá pasa algo curioso. No sé si se acuerdan de la época de COVID. Los obesos tenían más riesgo de fallecer o no. Sí. ¿Eso por qué? ¿Qué mataba a un paciente con COVID? La tormenta de citoquinas. ¿Recuerdan o no? Y la tormenta de citoquinas era, como dice su nombre, una tormenta inflamatoria. ¿Y por qué los pacientes obesos morían más rápidamente, lamentablemente? Por todo el tejido graso, que era el tejido proinflamatorio. Entonces empezaron a estudiar productos naturales para reducir esto. O sea, hasta acá sí se ha demostrado. La uña de gato reduce la inflamación, pero no en periodoncia, sino en obesos, en diabéticos y en hipertensos. Si yo le aumento este cachito de acá en enfermedad periodontal, ¿es un problema que se puede solucionar o no? Entonces, ¿esto cómo lo clasificamos? ¿Como un problema sin ninguna solución o como un problema que tiene solución parcial y hay agujeros? ¿Cómo lo clasificamos? Como un problema que tiene solución parcial y hay agujeros. ¿Se entiende? Cuando nosotros hemos hecho investigación en el área de farmacología, esto es lo que más hacemos. ¿Por qué? Porque uno busca, vamos a ver, una planta. Ah, mira, se encontró que reduce la inflamación. ¿En dónde? En ratas obesas, en ratas diabéticas, en ratas hipertensas, pero no en ratas con periodoncia. Eso hacemos. Y empezamos a redactar. Y lo empezamos a hacer, a ejecutar. ¿Se entiende? Porque muy pocos estudian odontología, o sea, investigan odontología. Todos investigan en diabetes, todos investigan en osteoporosis, todos investigan en hipertensión. Entonces, la idea también de estos cursos de investigación, ustedes son especialistas, porque normalmente los cursos de investigación, ¿a qué va dirigido? A la maestría y doctorado, ¿no? Pero la idea de estos cursos de investigación es formar a un especialista que no solamente pueda atender muy bien con nuevas técnicas y de manera muy eficiente a un paciente, sino que también tenga curiosidad por investigar y que obviamente haga investigación dentro de la especialidad. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Y esta de acá, a ver qué opinan. ¿Qué dicen? Efecto de la asociación de la uña de gato con acitromicina en la reducción de citoquinas proinflamatorias en la enfermedad periodontal. ¿Qué opinan? Yo les digo, esto ya se estudió y se demostró. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Estarían contentos con los resultados de esta investigación? O sea, ¿qué nos muestra? Que si yo combino uña de gato con acitromicina, reduzco las citoquinas proinflamatorias asociadas a infección periodontal. Pero la citromicina ya sí se ha probado que reduce la enfermedad periodontal. Pero, ¿cómo evaluarías que asociada a uña de gato, cómo vas a evaluar? De repente sí vas a reducirse la enfermedad periodontal, pero por ahí te estoy encima, ¿no? Claro, pues es algo tonto, ¿no? O sea, es como lo que les hablé del omeprazol, ¿no? O sea, este medicamento no genera gastritis. Claro, si vas a tomar omeprazol, obviamente no va a generar gastritis, ¿no? Pero acá lo mismo, ¿no? La uña de gato más la citromicina reduce la infección periodontal. Obvio, pues si tiene citro, ¿no? O sea, la uña de gato de repente es un aditivo. Quito la uña de gato y los resultados son los mismos, ¿no? Entonces, esto sería un problema con una solución recontra dudosa, ¿no?
Entonces, sobre esto, ¿qué investigación harían ustedes si fueran periodoncistas? ¿Qué harían? Harían lo mismo, pero retirando de cosa, retirando la uña de gato en un grupo, y en otro grupo le colocan uña de gato y acitromicina, y a otro grupo solamente acitro, y a otro grupo solamente uña de gato, ¿no? O sea, hacen un trabajo más elaborado, pero para demostrar esta premisa si es verdadera o falsa. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando uno hace investigación, tiene que ser recontra curioso. O sea, sentarte una buena taza de café a revisar todos los antecedentes y buscar un vacío que te permita a ti decir, sobre eso voy a investigar. ¿Es difícil? No es difícil, pero sí hay que darle dedicación. Hay que darle un tiempo a la semana para sentarte sin ver absolutamente televisión, nada, solo enfocarte en los trabajos para poder detectar cuál es ese vacío en el cual uno tiene que investigar. Muy bien, ¿cómo vamos a llegar al problema de investigación? ¿Cómo vamos a llegar? Primero, este es un consejo que les doy. Si yo quiero buscar mi problema de investigación, tengo que empezar a buscar en qué áreas yo quiero trabajar. Doctor, nosotros somos ortodoncistas, ya bacán, un área es ortodoncia, pero la otra área ¿cuál es? Por ejemplo, si yo hablo con un rehabilitador, yo le digo, ¿qué quieres trabajar? Me puede decir, bueno, yo quiero trabajar sobre si mis resinas se van a pigmentar o no con los alimentos. Genial. ¿Cuáles son sus áreas? Unas son materiales dentales y la otra área ¿cuál es? De repente nutrición, ¿no? Alimentos. Alimentos que tengan carotenos, antinas, un montón de agregados naturales que podrían pigmentar mi resina. ¿Se entiende? En el caso de ustedes, al final de la clase les voy a preguntar cuál es su trabajo de investigación o qué idea de investigación tienen. Pero para yo poder concebir una idea de investigación, tengo que tener muy clara mis áreas sobre las cuales tengo que trabajar. Por ejemplo, hace un tiempo, en el año 2021, publicamos un artículo bastante interesante. Efecto del salbutamol, montelukast y prednisona sobre el movimiento dentario en ratas. Obviamente el movimiento dentario yo no lo puedo estudiar en pacientes. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo demora el movimiento dentario del paciente en casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? Meses, ¿no? Y eso no podemos esperar tanto. En cambio, los modelos preclínicos también son válidos. Si ustedes quisieran hacer una tesis en un modelo preclínico, pueden hacerla, solamente que es un poco más laborioso. Pues ¿saben qué es lo genial de los modelos preclínicos? Que no tienes que esperar que te llame por teléfono tu rata para cancelarte la cita. O sea, tienes tus ratas en la jaula, nunca te fallan, trabajas sobre ellos y sabes que siempre van a estar ahí. ¿Se entiende? No es como los pacientes que a veces, ¿sabe, doctor? Abandono el protocolo porque ya no puedo, me voy a Hawái, no sé, no voy a poder y pierdes una muestra. ¿Se entiende? Este trabajo que lo hicimos, lo publicamos en el 2021. ¿Cuáles son las áreas acá? ¿Sobre qué áreas decidimos investigar? Bueno, una definitivamente es ortodoncia, ¿cierto? Movimiento dentario. Y la otra área obviamente es farmacología. Estas son medicamentos que utilizan los pacientes con asma. Salbutamol utilizan los pacientes con asma leve. Montelukast utilizan pacientes con asma moderada a severa. Ahora, por ahí me dirán, doctor, ¿y este trabajo tiene importancia en clínica? Ya, lo hicieron en las ratitas, pero ¿tiene importancia? Claro. ¿Por qué tiene importancia? Porque si les llega un paciente asmático joven para hacer su tratamiento de ortodoncia y está con tratamiento con estos medicamentos, en base a este trabajo, ustedes podrían decir si el movimiento de los dientes que ustedes esperan va a estar más acelerado o va a estar más reducido. ¿Se entiende? O no llegan pacientes tomando medicación a la clínica. O hay un letrerito afuera que dice se admite solo a pacientes sin medicación, pacientes sanos. No. Puede llegar un paciente tomando o consumiendo antiasmáticos, pueden llegar pacientes alérgicos consumiendo cetirizina, loratadina, y tú no sabes si los antihistamínicos pueden alterar el movimiento dentario. Pueden llegar pacientes de repente con terapia hormonal, señoritas que tienen terapia hormonal por ovario poliquístico, se me ocurre a mí, y necesitas hacer un tratamiento de ortodoncia. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Bueno, le puedo colocar la misma fuerza, menos fuerza, se va a acelerar, se va a retrasar, va a haber mayor reabsorción ósea, va a haber reabsorción radicular. Hay un montón de cosas que pueden pasar por nuestras mentes, y si no tenemos trabajos preclínicos no vamos a poder saber qué efecto puede tener esa terapia en el paciente. Entonces, es muy fácil atender a un paciente que no consume nada, que no está
digamos, interesante para un especialista es tratar a un paciente complejo, ¿cierto? Entonces, en base a eso es que nacen estas investigaciones. Entonces, mi primer consejo para que ustedes puedan encontrar su trabajo de tesis es primero chequear bien qué áreas piensan investigar. ¿Qué áreas? Obviamente una de ellas, ¿cuál es? Ortodoncia. ¿Y la otra cuál será? No lo sé. De repente alguno tiene afinidad por otra área y estudia, no sé, farmacología o patología, otra área. Puede ser también algunas áreas relacionadas a las condiciones del paciente. Edad, ¿cierto? La edad. ¿Será lo mismo hacer un procedimiento en un adolescente, un adulto mayor? No, bueno, según los procedimientos que se hagan. Entonces, lo importante es determinar las áreas. Y dentro de cada área, ¿qué vamos a encontrar, doctores? Vamos a encontrar variables, ¿sí? Variables. Por ejemplo, dentro del área de ortodoncia, ¿qué variables ustedes han determinado? Porque ustedes son los más expertos para decirlo. Yo les digo una variable, ¿ya? Movimiento dental, ¿ya? Ustedes díganme otro. ¿Cuál? Reabsorción radicular. ¿Tiene que ver con ortodoncia, con el área de ortodoncia? Claro que sí. ¿Ya? ¿Otra variable? ¿Cuál? Pero la visualización estaría dentro del movimiento, ¿no? De la variable del movimiento dental. ¿Cuál? Ya, maloclusión. Pero me entienden que son variables, ¿no? O sea, de todo el área, los ladrillitos que forman el área, ¿se entiende? ¿Sí? Y dentro de la otra área que nosotros investigamos, que era farmacología, solamente cogimos antiasmáticos. Pudimos haber cogido de repente antiinflamatorios, pudimos haber cogido antihipertensivos, pero escogimos antiasmáticos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo otro, después de identificar las áreas, es identificar las variables. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuáles son las variables? Las variables son los medicamentos antiasmáticos. ¿Esta qué variable sería? ¿Dependiente o independiente? Independiente. ¿Por qué? Una variable independiente es lo que el investigador puede manejar a su gusto. Si yo quiero le doy montelukast, si quiero le doy sanfilocast. Si quiero le doy prednisona, si quiero le doy metilprednisolona. Yo lo puedo variar. Pero el movimiento dental será independiente. Yo le puedo decir a la rata, oye, tu incisión más para acá. No. Eso no depende de mí, no depende del investigador. Entonces, el movimiento dental sería la variable dependiente, ¿sí? La medicación sería la independiente y el movimiento, la consecuencia, sería la variable dependiente. Entonces, acá, por ejemplo, ya identifiqué mis variables, ¿sí? Ustedes, cada uno, primero, ¿qué va a hacer? Buscar el área sobre qué quiere investigar. Obviamente, un área es ortodoncia. La otra puede ser cualquier otra área que ustedes crean conveniente según su experiencia personal. Y por otro lado, dentro de cada área, identificar, ¿y ahora qué variable voy a trabajar? ¿Qué variable? Movimiento dental, reabsorción radicular, como decía la doctora, maloclusión, ¿no? ¿Qué área? Versus la otra área, ¿qué variables quieren investigar? ¿Se entiende? Ustedes pueden hacer, hay una doctora de odontopediatría que también creo que es de la misma, por eso le pregunté cuál era su plan curricular, que es también del 2022, que está haciendo también un trabajo de tesis, está probando, por ejemplo, sedantes, ¿no? Pues si ustedes pueden, por ejemplo, trabajar en la clínica con los pacientes, pueden hacerlo. Lo malo de la ortodoncia, ¿qué es? Que los resultados finales lo vemos todavía en tiempos bastante lejanos. En cambio, en odontopediatría, una sedación yo lo veo en minutos, ¿no? Entonces, es diferente. ¿Quieren trabajar con animalitos de investigación? Pueden hacerlo, tienen el apoyo del laboratorio, tienen el apoyo de ciencias básicas siempre, pero la cosa es que hay interés también por parte de ustedes. Entonces, ustedes tienen que ver sobre qué tienen que trabajar. ¿Cómo vamos a llegar al problema de investigación? También asociando las variables, ¿sí? Asociándolas. ¿Y cuántas asociaciones nosotros conocemos? Bueno, hay dos bien sencillas: asociación positiva y asociación negativa. Por ejemplo, del trabajo que les puse hace un ratito, ¿qué ustedes podrían decir? Podrían decir que los antiasmáticos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Retrasan el movimiento dental. ¿Esa es una asociación negativa o positiva? Negativa. O pueden decir que los antiasmáticos aceleran el movimiento dental. Una asociación positiva. ¿Sí? Muy bien, y eso lo escriben en sus tesis. Un gran error que cometen en las tesis, y siempre lo veo a veces cuando revisamos tesis,
me ha tocado ser jurado revisor de algunas. Yo veo muy chistoso, ¿no? La pregunta de investigación. La pregunta de investigación es, por ejemplo, imagínense este trabajo, que alguno de ustedes va a hacer este trabajo, ¿ya? ¿Existirá diferencias entre la utilización de antiasmáticos en el movimiento dentario? Claro. Y la respuesta es, sí existe. ¿Qué aporta el conocimiento que hemos dado? ¿Existe diferencia de un grupo que toma antiasmáticos y otro que no? ¿Qué bacán? O sea, ¿qué aportamos al conocimiento? No aportamos absolutamente nada. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se llama? En una tesis. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se llama? Hipótesis. Y la hipótesis me tiene que decir algo más, porque la hipótesis es la respuesta que el investigador está planteando y está haciendo todo el trabajo para ver si la niega o la afirma. ¿Se entiende? Entonces, una mejor hipótesis no sería si existe diferencia, no tiene sentido. Una buena hipótesis sería la medicación antiasmática acelera el movimiento de... O sea, el investigador está diciendo que la asociación de qué tipo es positiva. ¿Se entiende? Pero si yo digo, hay modificación o hay asociación entre el movimiento, sí hay asociación. Pero ¿cuál pues? O sea, ¿cuál es? ¿Es positiva? ¿Es negativa? No estoy aportando el conocimiento. Entonces, cuando redacten sus tesis, tengan cuidado en la pregunta de investigación y en la respuesta que ustedes den. Si ustedes dicen sí hay, no responden, o sea, no aportan al conocimiento, ¿me entienden? Tienen que ustedes arriesgarse y decir si la asociación es positiva o si la asociación es negativa. Muy bien, entonces, ¿qué factores tengo que yo tener en cuenta para llegar al problema de investigación? Primero, la iniciativa del investigador. Y esto es, creo, uno de los más importantes. Si tú no tienes iniciativa, no vas a hacer nada. Por más que te pongan un curso de tesis y te digan tu producto final es tal cosa, vas a hacer cualquier cosa una semana antes diciendo después lo hago con fe y con fuerza, ¿cierto? Y nunca vas a hacer nada. Van a pasar 2 semanas, 4 semanas, 6 meses, 8 meses, 2 años, 3 años y vas a estar como egresado, más no como titulado. ¿Se entiende? Entonces la iniciativa del investigador es importante. La iniciativa no la tiene que tener el asesor, la iniciativa la tiene que tener el investigador. Es el investigador quien tiene que presionar al asesor. Doctor, ¿me va a revisar o no? Doctor, está en la facultad, vamos a hacer una reunión, pero tiene que revisar mi trabajo. Es así como la investigación avanza. Así que no piensen que su asesor es el que les tiene que estar llamando, ¿cómo va tu trabajo? No. O sea, eso ya es una medida desesperada del asesor, ¿no? En realidad la iniciativa tiene que ser del propio investigador. Segundo, conocimientos previos del tema. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo pueda hacer ahorita una tesis sobre políticas ambientales en la selva peruana? O sea, ¿yo qué sé de eso? No sé absolutamente nada. Si a mí me ponen a hacer un trabajo así, no voy a llegar a gran cosa, ¿no? No voy a llegar a gran cosa. Ustedes, como están en la especialidad, ustedes ya tienen un conocimiento previo del tema, ¿se entiende? Pero acá viene lo genial. Algunos de repente han estudiado más sobre reabsorción radicular. De repente la doctora se ha obsesionado con eso y ha estado revisando trabajos y te dice, oye, mira, estos cambios hormonales generan esto, o cuando una embarazada está en su semana 12, se ha demostrado que es donde más se reabsorbe la red. Dios, ella está recontra empapada del tema, ¿no? O sea, recontra empapada. De repente la doctora, ¿no? De repente la doctora es troma en malnutrición, en las clases y todo ello. De repente la doctora es experta en minitornillo. O sea, cada uno, a pesar que esté en la misma especialidad, domina ciertos temas. Ha leído más sobre ciertos temas, ¿se entiende? Y sobre esos temas sería interesante que uno pueda investigar. Disponibilidad de recursos. Este es un tema muy importante, ¿no? Doctor, quiero demostrar que un codón del ADN mensajero, si se altera, puede generar una mutación que al final hace que el hueso alveolar se reabsorba más rápido. ¿Qué bacán? ¿Y cómo vas a ver eso? Por inmunistoquímica, estudios genéticos. ¿Cuánto te sale? Pucha, como $500,000, doctor. Bacán tu tema. Muy bonito, pero no es viable. O sea, no hay recursos. Muchas veces hemos tenido que dejar de hacer trabajos porque no tenemos los recursos en el laboratorio. Hemos tenido que pedir colaboración a biología, colaboración a medicina humana, a las facultades. Si nos quieren colaborar, podemos
hacer el trabajo, pero si no nos quieren colaborar, por más que el trabajo sea bueno, no se puede realizar. En el caso de ustedes tienen que ver mucho eso, los recursos, porque ustedes en la posición que están, sus tesis como son autofinanciables, ¿cierto? Autofinanciables. Aunque cada año, en febrero, si no me equivoco, aunque este año no ha salido, de repente sale. Ustedes saben que la universidad da fondos para las tesis, para posgrado y para pregrado. Bueno, no te da mucho, te da creo 6.000, 8.000 soles, pero ya pues algo es algo, ¿no? Claro. Entonces uno puede postular, ¿no? Presentar un proyecto y de repente por ahí la universidad te colabora con esa subvención. Yo tengo entendido salía en febrero, pero me parece que este año no ha salido todavía. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, tienen que ver lo de los recursos porque la gran mayoría de ustedes, sus trabajos como son autofinanciados. Entonces tienen que ver si van a poder realizar. Y por último, tenemos que ver la relevancia y la pertinencia. ¿Qué diferencia hay entre relevancia y pertinencia? ¿O es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre relevancia y pertinencia? ¿O es lo mismo? A ver, ¿qué es primero relevancia? Lo primero que se me viene a la cabeza, sí, a veces son las mejores ideas, sin pensarlas mucho. Importancia, ¿no? Relevancia es importancia. ¿Qué tan importante sea, en este caso, para la comunidad odontológica? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y pertinencia qué sería? ¿De qué viene el término pertinencia? Que pertenezca a algo. O sea, si ustedes, por ejemplo, la doctora Caldas, ¿no? quiere hacer un trabajo sobre osseointegración de implantes para su tesis, no es pertinente. ¿Por qué? Porque, porque ella está haciendo una especialidad en ¿qué? En ortodoncia, no en implantología. De repente el trabajo que ella plantea se lo pasa a un implantólogo, pucha, hasta le dan un premio en su especialidad por el tema, ¿no? Pero acá no es pertinente. ¿Se entiende? Entonces tenemos que buscar temas que sean importantes, o sea, que sean relevantes y también al mismo tiempo que sean pertinentes. ¿Ok? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Con la doctora Leslie hicieron búsqueda de información, ¿no? Sí. Hicieron motores de búsqueda, Padman, Scopus y todo ello. ¿Sí? Los operadores booleanos, cómo hacer la búsqueda estructurada. ¿Sí? Como que no. Hemos hecho todo el tema. Claro. La siguiente, en la primera parte, por ejemplo, este tema lo puse en el sílabus y lo quité. Porque como una persona mandó el sílabus de investigación y decía, hice búsqueda, entonces empecé a retirar el tema. Pero ya, la próxima semana hacemos un breve repaso sobre búsqueda. La gran mayoría ya sabe búsqueda, pero por ahí nunca es malo reforzar, ¿no? Reforzar. Así que la próxima vez, bueno, voy a todos traer sus computadoras que no va a haber ningún problema en eso. ¿Sí? Ya. Entonces, ya estamos haciendo. A ver, una pregunta. Cuando nosotros buscamos nuestro tema, ¿qué es lo que les había dicho? Buscamos el tema y automáticamente tratamos de formular ¿qué cosa? La pregunta. Porque supuestamente tu trabajo, ¿qué busca? Darle solución a la pregunta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para plantear el problema? Primero, identificar qué es lo que voy a investigar, el fenómeno, ¿cierto? El fenómeno. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una búsqueda de bibliografía para ver qué tanto se ha estudiado ese fenómeno. ¿Qué pasa si es algo que ya lo han estudiado ya demasiado? ¿Valdrá la pena seguir? De repente no, a menos que tú le aumentes un plus, ¿no? Le adhieras algo. ¿Qué más? Resúmenes, esto casi nadie hace. A ver, cuando ustedes buscan información para sus tesis, ¿quién en este planeta tiene como costumbre hacer resúmenes de cada trabajo que busca? Nadie, ¿no? Pero por lo menos, doctores, cuando hagan su búsqueda de información, sí saben usar este Mendeley y Sotero, ¿no? Sí, porque... Con el doctor Luciano nos quedamos en que estábamos haciendo No se enseñó.
Ahí comenzó a faltar. No. Yo personalmente me gusta utilizar más Mendeley. Para mí me sirve mucho porque Mendeley puedes inclusive guardar resúmenes. O sea, ya, no hagas tu resumen, pero por lo menos guárdate el resumen del artículo, ¿no? No solamente tener nuestra bandeja llena de un Excel por los títulos, porque el título no me dice nada. ¿Qué será? Ah, sí. Todo. No, hay el Mendeley te da varias opciones. El Mendeley nos ayuda un montón, no solamente guardar información, sino también. Usted sabe toda la pesadilla que generaba redactar la bibliografía. O sea, con el Mendeley te coloca la bibliografía, claro, hay que hacer una revisión porque a veces Mendeley por ahí se equivoca un poquito, pero ya es más fácil, ¿no? Que estar redactando. Sí, sí se puede. Voy a hablar con la doctora Leslie porque ella domina más lo de gestores para ver si dentro de las clases que a ella le toca poder hacer un repaso. Yo de verdad, como lo digo, sí me gusta tampoco el otro, porque ahí discutimos. Eso con la doctora Leslie lo vamos a hacer. Voy a programar con ella. O de repente nos dicen un día que tengan tiempo y hacemos como un taller fuera de los martes. De repente una horita aunque sea. Martes. Sí, una horita. Los martes. Bueno, Martes. Los martes. en mi caso, bueno, yo tengo mi cuenta de Zoom, que ahí podemos hacerlo y se los grabo y se los paso también para que vean. La universidad no nos está dando, como lo habrá dicho el doctor Luciano, ¿no? No nos está dando ni un mega de la nube. Así que, por ejemplo, si han hecho seguramente alguna clase virtual, ¿les toca algún curso virtual? No, pero o el año pasado, 2023, ¿pudieron grabar la sesión en Meet? No se podía. Y además, antes Meet por lo menos nos dejaba por hacernos un classroom. Para uno ahora ya no nos deja de classroom. Por mi parte, yo sí, bueno, con mi correo personal, yo me compro una nube de 100 teras y he creado un classroom. No es tanto, 2 teras. Me compré una nube y les he creado un classroom. Le voy a pasar al delegado. Todo bien. Le voy a pasar al delegado el código del Classroom, pero eso sí, tienen que entrar con sus correos personales. Porque como mi Classroom es personal, porque de la universidad no nos dejan tener nube nada, yo he creado un Classroom, ahora los cursos que hacemos en pregrado y en posgrado, yo he creado Classroom para que ahí colgar todo, pues el sílabo, las clases, colgar artículos, tareas, es más fácil. Entonces ya ustedes ya no piden nada, si no entran a Classroom y yo descargan, ¿no? Pero la universidad nos ha quitado eso, así que bueno, yo he tenido que hacer con mi correo personal, como les digo, son de broma, he tenido que, bueno, es verdad, tengo que comprar una nube, pero vale la pena porque se trabaja mejor. Pero no, pero en el plano, pues. O sea, pero es una contraseña, ustedes solamente colocan unirse a clase, colocan eso y ya está. Pero eso sí, les digo, tienen que hacerlo desde su correo personal, porque si lo intentan por el institucional, les va a rebotar. Se tienen que entrar en su Gmail, su personal, ¿sí? Y cuando se registren como alumno, por favor, coloquen nombres y apellidos, porque en pregrado tenían problemas, ¿no? La conejita CC, el piloto de la noche. Han colocado nombres que sinceramente yo no los identifico. Y me imagino que ese es el nombre por defecto de los correos personales. O sea, creo que el correo personal no son para un apodo, un alias. Todos los alias se me han pegado y me coloco el delegado para que coloquen sus nombres. Tengan cuidado. Muy bien, entonces, el resumen de la bibliografía, por favor, usando los gestores, Sote o Mendeley, pueden grabar los resúmenes y esto les sirve un montón, porque cuando redactan sus antecedentes, checan el resumen y ya tienen una idea del trabajo, y si por ahí les falta algún datito, ya se lee en el paper o la parte del paper donde está ese dato. Si es un datito metodológico, se lee en la metodología. Si es un datito en los resultados, se leen los resultados. Pero por favor,
guardemos también los resúmenes. Para mí esto es muy importante, a mí me ha ayudado un montón, conversaciones con expertos, de verdad. Muy poco lo hacen, háganlo. Si la doctora quiere estudiar sobre reabsorción, me he hecho acordar, hay un trabajo muy interesante que se hizo en ratas, en la cual, no sé si lo han revisado, se publicó en el año 2019. Ustedes para dolor posaparatología, ¿qué medicamento utilizan? ¿Por qué? Porque no es un año. ¿Y qué pasa si no? Claro, porque el ortodoncista es el único profesional que genera inflamación para algo bueno. O sea, tú al mover los dientes estás inflamando los tejidos periodontales para que se vea el movimiento. Pero hay una investigación muy interesante que se hizo en roedores y a raíz de eso se hizo más, en la cual demostró que el paracetamol tenía un potencial para bloquear a los odontoclastos. ¿Saben qué son los odontoclastos? Son de la raíz. Entonces el paracetamol bloquea odontoclastos. O sea, con el paracetamol no solamente no alteras el movimiento dentario, sino que entre comillas previenes la reabsorción radicular. Porque siempre se da una reabsorción radicular que sea mínima, ¿no? Mínima. Esa reabsorción radicular mínima se puede bloquear con paracetamol. Entonces, esa es la discusión. Mira, qué interesante. Justo por esa pregunta empezó una discusión nueva. Y ahí empezó ya las riñas entre ya investigadores, ¿no? En base a lo que he dicho, yo diría, oye, entonces, ¿le duela o no le duela? Le doy su paracetamol. Pero ahí viene el otro principio. ¿Cuál es el principio? Un principio básico en farmacología. No dar un medicamento que el paciente no lo necesite estrictamente. Y estrictamente no lo necesita. Si tú has hecho una buena fuerza o has grabado bien tu fuerza, la reabsorción va a ser mínima. Pero no está mal lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, darle paracetamol para inhibir esos odontoclastos podría ser interesante. Sobre eso se puede investigar también. ¿Qué tan necesario no es? Bueno, ahí viene. Conversaciones con expertos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Y luego de hacer todo eso, ya viene la formulación del problema. ¿Sí? La formulación del problema. Perfecto. Muy bien. Doctores, les juro que estoy terminando. Porque como le dije al señor delegado, lo que menos queremos es agarrar la hora pico del tráfico universitario y la primera pesadilla de cualquier alumno y profesor. Créanme, es horrible. Por eso también cuando estábamos viendo los horarios, que sea todo que sea lo más alejado de las 5:30 o 5 de la tarde, porque de verdad que a esa hora ya el tráfico es terrible. A ver, van a haber fechas en las cuales nos vamos a tener que quedar 5 o'clock en punto, cuando vamos a tener que hacer un taller de repente, pero para teorías, vamos a tratar de optimizar el tiempo, ¿ya? Para que se pueda hacer lo mejor posible, obviamente, con todo lo que nos da la universidad y obviamente invirtiendo la menor cantidad de tiempo, y eso involucra no distraernos, porque si no invertimos más tiempo del necesario. Estas son las características de la pregunta de investigación, esta de acá, ¿sí? Esta de acá. Refleja incertidumbre, responde con el estudio, es lo más importante en el planteamiento, es verdad. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Esto para mí es sumamente importante, ¿no? Cuando uno empieza a formular sus preguntas, dices, ya, voy a encontrar la respuesta. Pero cuando estás trabajando surgen más preguntas, que lo peor que puedes hacer es querer solucionar todo. Déjalo ir, ¿cierto? Déjalo. O sea, tú estás respondiendo una pregunta, si por ahí surge otra, déjala ir. Ya otro verá. Cópialo un costadito para colocarlo en tus recomendaciones, ¿me entiendes? Pero no trates de solucionar todo, porque ahí entras en una etapa de sesgo. Por querer solucionar todo, pierdes la orientación de tu trabajo original, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Identificar si es factible o no hacer el trabajo. Esto también es muy importante. Muchas veces tenemos buenas ideas, pero lamentablemente no tenemos los recursos para poder ejecutarlas, ¿sí? Y obviamente contribuir al conocimiento, que es lo más importante que se usa. Hay unos criterios que se llaman los criterios FINER, ¿sí?
¿Por qué se llama el criterio Finner? El criterio Finner nos dice qué características tiene que tener una buena pregunta de investigación. ¿Por qué se llamará el criterio Finner? Porque es F de factible, o sea, el trabajo tiene que ser factible, o sea, se puede realizar, tiene que ser interesante. Nadie te va a dar ni un sol si no es interesante, si es que buscas una subvención, por ejemplo. Si tú buscas una subvención, para tú poder conseguir la subvención, tienes que, obviamente, tu trabajo tiene que ser interesante. Este año, no sé si han visto que ha habido un concurso de investigación, todos los años hay concursos de investigaciones. El vicerrectorado da una subvención de dinero, es entre 30.000 a 40.000 soles para que hagas un trabajo de investigación, y los investigadores de toda la facultad, de todas las facultades de la universidad, postulan. Todos los años es lo mismo. Al final, la universidad solamente le subvenciona su trabajo a los primeros 200 trabajos. No importa en qué facultad sea, 200. ¿Saben cuántos presentan, doctores? ¿Cuántos investigadores creen que hay en la universidad? ¿Cuántos investigadores? ¿Cuántos creen? Se presentan aproximadamente entre 700 a 800 proyectos. Es un montón. Odontología siempre gana. O sea, siempre ganan sus proyectos, ¿no? El puesto 20, el puesto 50, 15, 16. El año pasado, por ejemplo, el grupo de investigación del trabajo ganamos 3 proyectos. Este año también ganamos 3 proyectos. Pero este año es un año muy especial, tengo que decirlo, porque este año es uno de los años en el cual el primer puesto de todo ha sido odontología. Fue el proyecto del doctor Elinor Torres López. No, de verdad, fue una lucha de proyectos brutal, una redacción de proyectos brutal, porque lo que te valió una redacción de proyectos. Y este año ganamos también 3 proyectos en el grupo de investigación. Un trabajo del doctor Chupitaz, un trabajo del doctor Franco, un trabajo mío. Después doctores de rehabilitación, de medicina, de odontopediatría. Pero este año sí fue bastante curioso porque hace 2 años ganó el primer puesto el trabajo del doctor Chupitaz. O sea, el primer puesto también a nivel de toda la universidad. Así que el grupo ya va ganando 2 veces el primer puesto a nivel de toda la universidad. Entonces hay que investigar, de verdad, es bacán, investigar. A ver, tercer criterio tiene que ser novedoso, ¿cierto? Novedoso. Por este detalle, casi siempre ganaban los trabajos de biología. Porque, ¿te imaginas un trabajo de biología cuando presentan los proyectos? Que es secuenciación de ARN y una más increíble, ¿no? O sea, los trabajos de biología. Pero me imagino que este año, aparte de ver lo novedoso, hay que ver lo factible, ¿no? O sea, tú puedes colocar un título hermosísimo, pero si al final no es factible, no te pueden dar un puntaje muy alto. Por eso les digo, hay subvenciones, la universidad juega bastante eso, te da una buena cantidad de dinero. Tiene que ser ético. Si yo voy a hacer un trabajo y no apela a la ética, vamos a tener un gran problema. Hace poco, antes de pandemia, hace 5 años, hay un investigador que propuso un proyecto en Cayetano. Estábamos ahí en reuniones de tesis en Cayetano, una maestría que yo estaba llevando, y ahí, por ejemplo, en esa reunión, él era oftalmólogo. ¿Sabe lo que dijo? Yo quiero hacer un proyecto de tesis en la cual quiero ver presencias de anticuerpos, porque la maestría era en inmunología. Quiero ver presencias de anticuerpos proinflamatorios en el humor acuoso. Entonces, ¿y cómo lo vas a hacer? No, es que hay un procedimiento de rutina en pacientes que han tenido problemas visuales, me imagino, no me acuerdo el diagnóstico, en el cual se le quita un poquito de humor acuoso y se analiza. Y yo me sorprendí porque de verdad hasta ese momento no la tenía clara la parte de la ética, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que sacar un poquito de humor acuoso por algo de rutina, ¿está mal que le quites el humor acuoso? No, porque es rutina, para hacer un chequeo. Pero este investigador dijo esto, que eso fue lo interesante. Solamente tengo que sacar un microlitro adicional para parte del trabajo de rutina hacer mi estudio. Ya, eso era lo que era ético. ¿Por qué? Porque el paciente no necesitaba que tú le saques ese microlitro adicional. Doctor, pero es para la investigación, sí, pero el paciente no lo necesita. O sea, le estás sacando un microlitro más
de algo que no es necesario para el paciente. Entonces, ahí, por ejemplo, chocaron con el comité ético. Miren ese detallito, ¿no? Que a veces de repente, ¿quiénes de ustedes han hecho trabajo de repente en clínicas, sus tesis de pregrado, y han entrado con todo? Por ejemplo, hay una tesis de endodoncia, ¿no? Entran y ¿no? Toman muestra de conducto radicular antes de obturar. El paciente necesitaba eso. No, pero para mi muestra, para mi tesis, pero ¿qué pasa si con tu conito contaminas el conducto? O sea, tú has querido tomar muestra. No, todo mi conito está limpio. No, pero ¿qué pasa si cabe o no cabe la posibilidad que tú con tu conito hayas contaminado? O sea, una pequeña posibilidad, estás exponiendo al paciente a algo que él no te ha pedido. ¿Me entienden, no? Entonces, ahí es donde choca el problema ético. Por eso, el comité de ética hay que tener mucho cuidado en lo que presentamos para que no haya ninguna falencia ética. ¿Me entienden, no? Recién el año pasado, si no me equivoco, ya hay un comité de ética acá en la facultad que es lo más maravilloso que pudo ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros mandábamos nuestros trabajos, hablo de toda ontología, al comité de ética ¿de dónde? De San Fernando, y se demoraban 8 meses en responder. Mandábamos a medicina tropical, nunca nos respondieron. Mandábamos, imagínense, INS, ya destruye mi trabajo. En cambio acá, en el comité de ética de la facultad, te evalúan bien el trabajo, hay muy buenos investigadores en el comité de ética, y lo importante es que te responden rápido. Si te dan sugerencias, las corriges, pasa de nuevo, pero te responden rápido. Así que si ustedes van a hacer tesis y tienen que pasar por comité de ética, si es que van a hacer algo de intervención, si van a hacer algo descriptivo no tanto, pero si tienen que pasar por comité de ética, mándenlo al comité de ética de acá. Si necesitan los formatos, la ruta, qué mandar, qué formatos adjuntar, me lo piden, yo los tengo, se los mando y los llenan y los envían, ¿sí? Pero consideren el comité de ética de acá, responden rápido, te hacen una evaluación bastante buena y sobre todo te responden rápido, o sea, no dilata tanto el tiempo. A veces tú estás 8 o 10 meses esperando, el comité de ética te responde y no puedes avanzar, ¿sí? Entonces ustedes ya no están para que se retrasen, tienen que ir avanzando. Y por último, ¿qué otra característica más? Relevante, ¿sí? ¿Qué era relevancia? Que sea importante. Muy bien. Para formular un problema, tenemos que formular la pregunta. La pregunta tiene que tener las variables. Yo no puedo hacer un problema, no puedo formular un problema si no tiene las variables de estudio. Ese problema tiene que ser probado, o sea, tiene que someterse a una prueba. O sea, si tú estás planteando un problema que al final no lo puedes medir, entonces ¿para qué haces el trabajo? Tiene que ser medible, ¿no? Tienes que poder medirlo. ¿Qué más? Debe expresarse una dimensión temporal y espacial. A ver, acá sí quiero comentarles algo. Cuando nosotros hacemos trabajos de laboratorio, por ejemplo en ratas, ¿sería importante colocar la dimensión temporal y espacial? ¿Qué es dimensión temporal y espacial? Por ejemplo, eficacia de la lidocaína, bla, 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 en ratas albinas del laboratorio de San Fernando en el año 2022. O sea, ¿sería importante en trabajos experimentales colocar dimensión temporal y espacial? Que las ratas han sido el biblioteca Cayetano. ¿Qué importa? No. Pero cuando trabajas con personas, ahí sí importa. Porque las personas cambian su actitud, peor en descriptivos, ¿ah? Porque en descriptivos uno que quiere hacer, graficar una realidad. Y dígame, ¿la realidad del 2017 fue la misma que la del 2020? ¿Fue la misma? Por ejemplo, muchos especialistas en odontopediatría, que es una especialidad donde, bueno, he enseñado algunos años, estoy enseñando ahorita también, muchos especialistas de odontopediatría decían aceptación del tratamiento odontológico por padres en niños menores de 10 años. Ese tema era un tema no tan importante en el 2017, pero en el 2020 sí. ¿Por qué? Porque muchos padres no querían llevar al consultorio dental a sus hijos por temor que se contagien de COVID. ¿Me entienden o no? En el 2017, no, mi chupi, no, quédate con mi hijito, si quieres lo vengo a recoger mañana o de acá una semana, pero en el 2020 había aceptabilidad por el tratamiento en odontopediatría, a veces no, a veces el papá no quería llevar a los niños, a sus hijitos, o cuando los llevaba, le pedía al odontopediatra que le separe toda la cita y que no haya absolutamente nadie en la sala de espera. O sea, ¿cambió o no cambió la realidad de un año a otro? Cambió la realidad. Entonces, en humanos,
cuando se hacen estudios descriptivos, por ejemplo, ahí sí vale la pena colocar dimensión temporal y espacial. Si han hecho o han probado algo en el Hospital Loaiza, en el Hospital Loaiza en el año 2024. ¿Se entiende? Si lo han hecho acá en la clínica universitaria, en la clínica universitaria de la Universidad Nacional de San Marcos, en el año 2024. Ahí se importa, porque la realidad sí puede cambiar en humanos. En animales no. No importa que sea la rata Wistar de 2015 o la rata Wistar de 2020, es la misma rata, la misma célula. ¿Sí? Ahí sí me importa. Así que en humanos sí hay que agregar estoras. Muy bien. Y ya para terminar, ya para ir terminando, doctores, acá nuevamente tenemos el trabajo, ¿sí? Este trabajo relacionado a ortodoncia que publicamos en el 2021. Y acá, por favor, quiero que ustedes formulen la pregunta. ¿Cómo sería una pregunta? Una pregunta en base a este título. ¿Cuál sería? Una pregunta en base a este título. ¿Cuál será? Una pregunta. Pregunta nada más. ¿Qué características tenía que tener la pregunta? Las variables, ¿cierto? Entonces, en la pregunta tiene que estar incluida ¿qué cosa? La palabra salbutamol, montelukast, prednisona. Por ahí alguien más vivo puede decir, doctor, pero muchas cosas, ¿no? Mejor coloco antesmáticos. No, pero no es eso. La variable antesmáticos es lo mismo que es montelukast, salbutamol. No, es un universo más grande, ¿no? Pues tenemos que usar los mismos términos. En las tesis, por favor, esa cuestión de redacción ya vamos a ir aprendiendo en el curso, pero eso importa. La pregunta es el título, o mejor dicho, la formulación de la pregunta de investigación es el título convertido a pregunta con los mismos términos, iguales. No puedes agregar o quitar, ¿se entiende? Con los mismos términos. Entonces, ¿cómo plantearían esa pregunta? ¿Cuál? Bueno, ya puede ser, podemos utilizar varios términos, pero siempre con los signos, ¿no? Ahí cambia la entonación, inclusive de cómo lo hablamos. A ver, dígame, esta formulación, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Puede ser, ¿no? Claro. Otra pregunta que podría ser alternativa a esta, existe, pero si colocas existe, tendrías que... Claro, sí, no, es muy cerrado, exacto. En cambio, si colocas cuál es el efecto, acá te da chance de decir el efecto o la asociación fue positiva o fue negativa, ¿entienden? Entonces, los términos importan bastante, ¿no? Esto, como dice muy bien, me da chance a yo aportar más al conocimiento en dar una respuesta más elaborada, ¿se entiende? Muy bien. Vamos a elaborar entonces la pregunta de investigación. Con la doctora Leslie van a ver un poquito sobre revisiones sistemáticas, ¿sí? La pregunta de investigación me ayuda a mí a tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, doctora Gómez, ¿cierto? ¿Sí? A ver, doctora, si usted quiere ver prevalencia de maloclusiones, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta usted dice, imagínense que no existe ya. Curiosamente, ustedes saben que no existe ahorita, justo se hablaba con mis alumnos de periodoncia, ¿no? Les decía, si tú le preguntas a un odontólogo cuánto es la frecuencia o la prevalencia de caries dental, te van a decir cuánto, más del 95%, ¿no? 90%. Pero tú le preguntas a un periodista cuánto es la prevalencia de enfermedad dental, no hay estudio de prevalencia, aunque les suene increíble. El último estudio fue en el año 1984, creo. En MINSA esos resultados los republicó en el año 2019, pero no quiere decir que hizo otro estudio, simplemente agarró lo que estaba enterrado en la publicación del 80 y tantos y simplemente lo republicó en el 2019. Pero no quiere decir que se ha hecho un estudio de enfermedad dental en el Perú, increíble, ¿no? Entonces yo le pregunto algo. ¿Habrá un estudio de maloclusiones de prevalencia actualmente? O sea, para decir clase 1 hay esto, clase 2 hay esto, ¿de qué año? No, pero es un milagro, no es un milagro. Porque supuestamente, no, claro, es un grave, pero no grave para ustedes, sino grave a nivel
Tú quieres tratar una enfermedad en la cual no tienes actualmente un nivel de prevalencia, o como un censo, ¿no? Terrible, ¿no? O sea, es terrible. Sí, pues, es terrible. Pero imagínese que usted quiere hacer ese trabajo, o sea, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Es increíble. Yo le apuesto que si el doctor hace el trabajo, cualquier expositor, porque me incluyo, cuando, por ejemplo, a mí me invitaron a la Sociedad de Periodontos a dar una clase sobre enfermedad periodontal, yo recontrabusqué y no había. Por ejemplo, si a mí me invitan a dar una clase y quiero buscar sobre maloclusiones y ver el trabajo del doctor Gabriel 24, se lo van a citar un montón, porque no hay, no hay. Sí. Es que no hay. Es increíble, pero no hay. Pero bueno, entonces, imagínense que el doctor, canalizamos a una enfermedad del doctor. ¿El doctor su nombre cuál es? Víctor. Imagínense que el doctor Víctor se le ocurrió un día, se levantó de su cama y dijo, oye, no hay estudios de maloclusión, no hay estudios de prevalencia. El doctor Víctor se preguntó a él mismo, ¿cuál será la prevalencia de clase tal, ¿cierto? Al hacer la pregunta, él puede tomar decisiones. ¿Cuál va a ser su primera decisión? El tipo de estudio. Si él quiere hacer un estudio de prevalencia, ¿qué tipo de estudio tiene que hacer? Un estudio descriptivo. ¿Se entiende? Si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, en el cual quiero probar los antiasmáticos, yo digo, a ver, ¿cuál será la pregunta, no? ¿Cuál será el efecto de los antiasmáticos en el movimiento? Ah, ya, tomo decisiones. ¿Cuál es mi primera decisión? El tipo de estudio. ¿Qué estudio tengo que hacer? ¿Descriptivo? ¿Te hago una encuesta de la rata, saber cuáles son las máquinas, cuáles no? No sirve eso. Tengo que yo colocarles el antiasmático y ver de alguna manera cómo le hago el movimiento dentario. ¿Sí? Que créanme que colocarle una aparatología a una rata para que se muevan sus dientes es recontra complejo, ¿no? Esa vez que hicimos esos estudios nos ayudó a hacer los aparatitos el doctor Solería. Sí. Él quería hacer el control, pero la ratita. Pero no, en ese momento no, creo que no sería pertinente eso. Pero bueno, entonces, si yo digo cuál será el efecto de los antiasmáticos en ratas, lo primero que decido es qué tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio tendría que ser yo? Experimental. ¿Sí? Si la doctora Caldas no quiere hacer un estudio de intervención, ella quiere ir a un colegio donde los chukis todavía son chiquititos y empieza a intervenir en un programa educativo para que reduzcan los hábitos, no sé, de chuparse el dedo, ¿no? Y así después de unos años ya no tienen problemas maloclusiones, que bacán. ¿Ella qué está haciendo? Ella está haciendo un estudio de qué tipo? Cuasi experimental. Los estudios de intervención son estudios cuasi experimentales. Entonces, miren, 3 trabajos distintos, ¿cierto? 3 trabajos distintos. La misma especialidad. Porque mi trabajo está enfocado en ortodoncia, la doctora en ortodoncia, la del doctor en ortodoncia. Pero miren, los 3, a pesar que somos de la misma especialidad y tenemos 3 ideas distintas, tenemos 3 diseños diferentes. Descriptivo, experimental, cuasi experimental. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué nos sirve la pregunta? La pregunta nos sirve porque al querer yo responderla, lo primero que se me va a ocurrir es ¿y cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde sale el diseño. ¿Se entiende? ¿Qué diseño voy a hacer? Descriptivo, experimental, cuasi experimental, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces la pregunta es muy importante porque nos da mayor luz, nos da mayor claridad de cómo inclusive voy a ejecutar el trabajo. Esto lo van a ver más con la doctora Leslie, o de repente ya lo han visto. Hay una estrategia para hacer preguntas, pero esto se usa más en revisiones sistemáticas, que es la estrategia PICO. ¿Sí? La estrategia PICO. ¿Por qué se llama estrategia PICO? P de qué es población, o sea, la pregunta tiene que tener población o pacientes. La I que es intervención. La C que es comparativo, que en algunas veces incluye y en algunas veces no. El comparativo no es estrictamente necesario. No es estrictamente necesario. No es estrictamente necesario. A veces incluye la pregunta, a veces no. Y por último, los resultados, ¿no? Esa es la estrategia PICO. Si yo hago una pregunta de investigación basándome en la estrategia PICO, se dice que la pregunta la estoy haciendo de manera estructurada.
Esto es obligatorio sí o sí en revisiones sistemáticas. Si tú redactas una revisión sistemática y no has colocado tu estrategia pico en la metodología, créanme que ninguna revista te lo va a aceptar. ¿Se entiende? Para la revisión de literatura sería importante, lo pueden hacer. No es obligatorio, pero lo pueden incluir. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer una revisión de literatura para este curso. ¿Sí? Acuérdense. Sí hacemos, ¿ya? Sí hacemos. Si le ponen bastante interés y le dedican por lo menos a la semana 1 hora, créanme que sí lo hacen. Yo voy a tratar de coordinar con los profesores para poder dividirlos en grupos y asignarles tutores, para que estén escribiendo al tutor y diciendo todo, mire, revísenme, ¿cómo voy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué agrego? ¿Qué no agrego? ¿Estoy buscando bien? ¿Estoy buscando mal? Sí, hasta el momento el doctor Franco y la doctora Leslie nos van a apoyar, ¿sí? Profesor doctor Franco, estoy coordinando, a ver, ojalá me pueda editar una clase porque el doctor también está un poco ocupado, pero que sea la tutoría nos va a apoyar, pero que nos va a apoyar, nos va a apoyar, ¿sí? A ver, vamos a ver si a más investigadores nos comprometemos, porque la idea, doctores, es que todos salgamos del curso aprendiendo y teniendo el producto, ¿cierto? Como sea, ¿sí? Como sea. Como sea me refiero, o sea, buscando ayuda de donde sea, eso me refiero. A eso me refiero, o sea, buscando ayuda, así tocando puertas, ¿no? Para que nos puedan apoyar nosotros, doctores. Entonces, la P de qué es de participantes, de pacientes, la I de intervención, la C de comparador y la O viene de los resultados. Y acá está la pregunta, a ver, díganme. En esta pregunta de acá, ¿cuál es el efecto del salbutamol, montelukast y prednisona sobre el movimiento dental en ratas? Pregunta, ¿están los participantes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las ratas, ¿cierto? Es más, al hacer esta parte, ¿esto qué es? ¿Una pregunta de manera estructurada o no estructurada? Si estamos siguiendo la estrategia PICO, ¿estructurada o no estructurada? Estructurada. Cuando tú haces de manera estructurada, te das cuenta de defectos o de errores que puedes tener, o de omisiones. Por ejemplo, ¿qué nos dice la estrategia PICO? Voy a repasar un ratito, ¿eh? Nos dice que cuando yo coloco los participantes, tengo que colocar no solo el participante, sino su condición. Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo en pacientes diabéticos, ¿qué debería decir en la pregunta? En pacientes diabéticos. Si yo voy a hacer una intervención en niños, en pacientes pediátricos o en niños, o sea, hay que incluir la condición. Y acá hay un error, por ejemplo, un error por omisión. Ratas, pues una rata de desagüe, puede ser una rata albina, ¿se entiende? Claro, puede ser cualquier rata. Entonces, acá, ¿qué omitimos en la pregunta? Y por ende, ¿qué omitimos en el título? ¿Qué omitimos en el título? La cepa de la rata. O sea, que hubiera sido genial colocar en ratas Holzman o en ratas Wistar, ¿me entienden, no? En el tipo de rata en la cual se está trabajando. ¿Miren cómo hemos detectado un error haciendo la pregunta ya estructurada? Ya, están los participantes, pero acá nos falta la cepa. ¿Qué más? ¿La intervención qué es? ¿Qué es la intervención? La intervención, doctores, es una variable independiente, o sea, la que el investigador quiere estudiar. ¿Cuál sería la intervención acá? Salbutamol, montelukast, prednisona, ¿no? Sería la intervención, ¿sí? La intervención. El comparador, ¿estoy comparando estos medicamentos con algo más? No, no lo estoy incluyendo. ¿Está mal? No era obligatorio, ¿se acuerdan del comparador? Hay estudios que sí lo comparan con una planta, ¿no? Efecto de la dexametasona y el MOIE, ¿no? El tratamiento antiinflamatorio. Están comparando con dexametasona, ¿entiendes? Pero acá no. ¿Y los resultados cuál será? ¿Cuál será el resultado que quiero evaluar? El movimiento dental. O sea, esta pregunta está estructurada, pero al momento de hacer la estructuración nos hemos dado cuenta de un error por omisión. ¿Qué nos faltó? Nos faltó la condición del participante. No es una rata de desagüe, una rata de circo, es una rata de laboratorio, una rata Wistar, Holzman, así. ¿Sí? Muy bien. Acá, bueno, esto se lo puede volver en el tránsito, ¿ya? Acá, cuando le hagan zoom, van a ver, acá les he puesto varios ejemplos de preguntas según el tipo de estudio, ¿no? Si es una pregunta descriptiva, de diagnóstico, ¿no? De validación de instrumento, ¿no? Acá más o menos para que se guíen cómo se formula la pregunta, ¿sí? Esto de acá, cuando ya tengan el documento, se
canal Zoom y ahí van a ver los tipos de preguntas que hay para cada tipo de estudio. Por acá el doctor va a ser descriptivo, de repente por aquí alguien va a ser un cuasi experimental, de repente otros van a ser un observacional, ¿sí? Entonces, según eso, hay un formato de pregunta que hay que hacer caso, ¿sí? Muy bien. Y ya para terminar, esto con la doctora Leslie ya lo han visto, ¿no? Hay que tener en cuenta el nivel de evidencia científica. Por ejemplo, ¿qué es lo top en investigación? Digamos, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿cierto? Luego que vienen los ensayos clínicos. ¿Qué son los ensayos clínicos, doctores? ¿Qué son ensayos clínicos? ¿Qué son ensayos clínicos? Cuando yo digo, ese es un ensayo clínico, pero han escuchado la palabra ensayo clínico, ¿no? A ver, ¿se acuerdan lo que hice con las ratas? Ya, como lo hice en las ratas, ese es un trabajo experimental. Pero cuando tú haces un trabajo experimental en humanos, suena feo decir trabajo experimental. Entonces, ¿cómo le llaman? Ensayo clínico, ¿sí? Porque estás probando un medicamento, ¿cierto? Pero no en ratas, en humanos, ¿cierto? Entonces, no se dice trabajo experimental, se dice ensayo clínico. Cuando dicen aleatorizado, ¿qué quiere decir? Que han hecho como una ánfora, ¿no? Por sorteo a ver quién pertenece a cada grupo, ¿sí? Si la doctora Caldas va al colegio y le coge los chupes y dice, tú trabajas conmigo, esto que son unos diablos con la doctora Erika, ahí tú estás haciendo un sesgo. ¿Por qué? Porque no estás aleatorizando, estás escogiendo. Eso es un cuasi experimental, ¿entiendes? Cuasi experimental, porque no hay aleatorización. Luego que sigue, casos y controles, luego sigue reporte de caso, que es lo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Con los casos que tienen, y luego revisión de literatura. No se confundan, ¿eh? O sea, porque lo que nos están pidiendo para el curso, o sea, los que están en los puestitos más abajo, no quiere decir que no sean relevantes, o sea, que no sean importantes. Una buena revisión de literatura genera impacto, ¿sí? Porque me sirve como base teórica para un futuro estudio, ¿me entienden? Un reporte de caso me ejemplifica algo que hay, algo raro. Oye, en este paciente pasó esto raro. Oye, le pasó a él y le podrá pasar a otro, investiguemos sobre ese tema. O sea, esto de acá no quiere decir de que hay que desdeñarlo, hay que despreciarlo, no. Lo que sí, esto de acá nos permite hacer redacciones más rápidas. ¿Qué nos va a demorar más? ¿Una revisión sistemática o una revisión de literatura? Una revisión sistemática, ¿no? Por eso nosotros, para que puedan cumplir con el producto del semestre, no les pedimos una revisión de literatura, un ensayo clínico, les pedimos una revisión sistemática, un ensayo clínico, les pedimos una revisión de literatura y que empiecen a avanzar con el caso clínico, ¿sí? En el caso de ustedes, por Dios, comiencen con su tesis y cualquier cosa se la revisamos, ¿sí? Pero comiencen, porque si no han comenzado, comiencen, ¿sí? Recuerden, por favor, de que los ensayos clínicos, los casos y controles, las series de caso, son considerados estudios primarios. ¿Por qué se consideran estudios primarios? Porque yo de acá estoy obteniendo la información directamente. En cambio, las revisiones, sea revisión sistemática o de literatura, las revisiones son considerados estudios secundarios, porque recogemos la información que otro investigador ha hecho, ¿sí? Recuerden eso, sí, recuerden eso. Esto con la doctora Leslie seguramente en el curso de investigación ya lo han visto. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Nos quedan algunas semanas de clases. Voy a coordinar con los profesores, apenas me aprueben el syllabus, lo subo al Classroom. Llegando a mi casa, le doy al doctor Miguel la contraseña del Classroom, ¿sí? Para que puedan ingresar. Ya saben, ingresen con su correo personal y por favor verifiquen de que sus nombres estén registrados y no sus apodos, ¿sí?